Guillermo Suerens, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué bueno ¿Qué tenerte más? acá. Estás como en un momento eh, mediático potente, ¿ah? Muy. Y es un poco abrumador ¿Sí? también. El de estar con película en cartelera es algo muy extraño porque me estresa mucho ir al cine. ¿En serio? Tengo muchas ganas de ir a ver otras películas y no puedo porque entro a la sala de cine y estoy pensando, oh, pero está mi película, ¿quién la estará viendo? Y también me están llegando todos los días mensajes de gente que no conozco de que fueron a ver la película y quieren contactarme o quieren felicitarme o agradecerme. Y ha sido intenso, muy intenso. No estoy acostumbrado para nada a eso. Bueno, pero ahora estás acá para hablar de eso y muchas otras cosas. En realidad para hablar de lo que tú querías Claro. hablar. Pero todavía no partimos, vamos a partir ahora. Guille o Guillermo. Guille. 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 Me llama la atención porque de alguna forma en la isla de los pingüinos, vamos a entrar al tiro de lleno a esa, por lo menos a esa temática, está establecida la idea de la marcha estudiantil en el 2006. Y viendo y leyendo cosas relacionadas contigo, me encuentro con que no solamente tú fuiste partícipe de esa marcha, sino que estableciste un criterio bien potente que tiene que ver con los movimientos estudiantiles en democracia. Pero además hiciste el desalojo, que es un... Sí. Entonces, es algo que efectivamente te marcó. ¿Por qué te marcó tanto esto? A ti, Eh, como creador. yo creo que tiene que ver un poco con el 2006, tiene que ver también con mi formación ya desde familia. Vengo de una familia muy de izquierda, si bien no militante, pero que me inculcaron ciertas cosas de cómo percibir un poco la sociedad, que tiene que ver un poco desde ahí. Pero el 2006 me marca casi como un antes y un después de enfrentarme, porque yo hasta el momento había ido a ciertas marchas como, no sé, pues del 1 de mayo, del 11 de septiembre, cosas que tenían que ver con algo institucionalizado de que tal día hay marcha. Pero el 2006 toca esto que viene desde mis propios compañeros cogeneracionales, que es el tratar de generar una revolución donde no sabíamos cómo se hacía. Yo creo que eso me marca mucho porque empecé a vivir de un día para otro esta cosa de ir a marchas. En 2006 las marchas eran casi todos los días durante mayo. Fui a todas esas marchas, mi liceo estuvo en toma, me llevaron detenido, creo que un par de veces durante ese mismo mes. Y empecé a vivir cosas mientras estaba como en esta etapa de la adolescencia, de la madurez, de empezar también a buscar mi identidad, de pertenecer a algo, que se vieron muy interferidas por esto. Y desde ahí yo creo que nunca se me alejó de la cabeza ni de la guata el pensar que en verdad el 2006 no habíamos logrado nada, entonces para mí fue algo continuo, es como, esto no acabó el 2006, yo el 2007 también seguía estando como en asambleas, en paros, en la universidad posteriormente, lo mismo. Y entré a una universidad donde no había centro de alumnos, ni federación, ni no existía nada. De hecho, En la UNIAC. en la UNIAC. La gente pensaba que estaba prohibido incluso. Ya. Y en la UNIAC nos dimos cuenta junto a otros compañeros que pasaba esto, que nadie estaba haciendo nada y empezamos a formar los centros de alumnos. Y no solo de mi carrera en audiovisual, sino que empezamos a ir a otras carreras, a conocer gente de otras carreras, como, oigan, hay que organizarse, está pasando esto en Chile. De ahí viene justo el 2011, viene una crisis institucional en esa misma universidad, formamos una federación, fui presidente de esa federación y ahí se generó esta cosa muy continua que para mí nunca paró desde el 2006. Y yo creo que por eso cuando tuve las herramientas para hacer una película, fue hacer La Isla de los Pingüinos porque tenía que ver con esto que me estaba pasando todavía en ese momento. ¿Y te está pasando todavía hoy día? Sí, sobre todo porque hago clases en liceos, entonces vivo muy desde adentro lo que le está pasando a todos mis alumnos. Ellos todavía, bueno, sobre todo este año, con los movimientos feministas, tengo muchas alumnas que están muy involucradas con eso. Todavía estoy muy cercano, ya desde otra vereda, por supuesto, como profesor o como profesional, pero sigo estando, de alguna forma, mi vida sigue
estando muy contaminada por esto que está pasando. Y creo que está bien también. Me parece que es algo súper necesario vivir esa contaminación de que en verdad las cosas no están hechas, pues, de que hay que seguir peleando, hay que seguir buscando la justicia. Tú eres un gallo bien político, de alguna manera, ¿no? O sea, de hecho partes contando que vienes de una familia de izquierda, si bien no militante, pero con ideas de izquierda. Y haces una película que de alguna forma establece un registro también político. Acabas de mencionar el tema feminista. ¿Qué te pasa hoy día justamente con la lucha feminista? Y lo toco exclusivamente porque tú lo mencionaste, porque la verdad es que no lo pensaba mencionar. Y el conflicto que tiene tu protagonista de la película en relación justamente a un discurso heteronormado es muy poco, voy a ser, o sea, es personal mi opinión, pero de verdad desilusionante, sí. Para mí por lo menos, para mí como comunicador y como persona, como ciudadano de a pie. ¿Qué te pasa a ti? Cuando tú ves eso, cuando tú te das cuenta que el tipo se burló de una mujer, descalificó cosas, etcétera, y era es tu protagonista, sí. Porque ya está ahí. Sí, de todas formas, lo hicimos, bueno, un poco el 2006, el machismo era mucho más latente de lo que es hoy día. No había tanta crítica en lo que respecta a las mismas actitudes que tomaban los hombres y las mismas mujeres. Nosotros generamos este personaje muy a conciencia de esto. Él tiene ciertas actitudes que son muy machistas y que tienen que ver también con que la voz en la que nosotros quisimos representar ese machismo es desde un perdedor, desde un tipo que es completamente desagradable y que tiene un aprendizaje de la película que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo por cómo se relaciona con sus compañeros y compañeras. Pero por eso te digo, tú tienes un discurso, sí. Un discurso muy, muy claro. Quiero ahondar también en cuál es tu postura frente a ese discurso, pero hay una cosa que es contingente, medio farandulera, que igual te toca, y que te toca indirectamente en todo caso, quiero ser muy, muy claro en eso, que tiene que ver justamente con que el actor que tú elegiste se vio involucrado en una situación súper jodida. Ah, ya, estamos hablando del Lucas. Sí, Lucas, ¿no? Sí. Lucas. Y eso es muy complejo, porque me imagino que hay afectos involucrados, sí. pero a mí me pasa, insisto, vuelvo a una cosa muy personal, que cuando yo tengo un amigo que es machista, me jode, me duele, me da rabia incluso, o sea, como no lo entiendo. Sí. ¿Qué te pasa a ti en ese aspecto? Bueno, a mí me dio mucha pena la situación. Me acuerdo que yo tenía más o menos conciencia de lo que había pasado hace varios años. Me acuerdo que lo había hablado con el Lucas en algún momento. Y él me manifestó muchas veces que él ya no era esa persona, que él no pensaba así, y miraba con mucha lejanía esto. Pero claro, ahora pasó esto y no hay tanta lejanía. No, pues. Y estoy súper de acuerdo con lo que pasó. Yo conozco a Lucas, me da mucha pena por lo mismo, lo que tú decís, que hay muchos afectos involucrados, pero estoy totalmente de acuerdo con que si una mujer se siente violentada y aún se siente violentada, tiene que decirlo. Y que lo diga va a darle fuerza a otras mujeres también para hacer lo mismo. Y el castigo que puede haber o las consecuencias que pueden haber por eso, hay que asumirlas. Y con toda la pena que me da, hay que asumir esas cosas cuando uno las hace, bueno, yo conozco a los tres involucrados y sé que ya no piensan así. Es también una cachetada para que se den cuenta de que, oye, pero eso no es suficiente. Tenéis que deconstruirte aún más. A mí me dio mucha pena también porque los seguidores de ellos reaccionaron muy mal. Creo que no fue la forma adecuada de reaccionar porque se fueron en contra de la víctima y no puede ser, pues. Si ella está en todo su derecho de hacer eso, me parece súper bien que los canales de televisión Vía X y TVN tomen las decisiones que tomaron, porque hay que tomar sanciones ejemplificadoras cuando pasan cosas así, pues de que esto no puede ocurrir. ¿Y a ti te pasaría, en ese sentido, llegar a tomar una decisión ejemplificadora como de no trabajar con estas personas durante un tiempo? ¿Te llegaría a ese nivel? No me lo he cuestionado tanto, porque
A mí me pasa una cosa que tiene que ver con que, y estoy totalmente de acuerdo en que esto fue una falta gravísima, es algo pésimo y que no puede volver a repetirse, pero tampoco, pero sé que no son abusadores, sé que no son violadores, sé que, entonces, yo estoy de acuerdo, no me he cuestionado si es que voy a trabajar con ellos o no, porque no se ha dado la instancia. Obvio. Eh, No, es sí, hipotética mi pregunta. Sí me lo cuestionaría y creo que está bien, no solo en mi caso, sino que en cualquier caso, cuestionarse constantemente con quién uno está trabajando. No sé si sí o si no, pero sí me lo cuestionaría y sí me haría la pregunta. Ahora quiero volver, como te digo, la verdad es que no tenía pensado hacerte esa pregunta, pero como tú trajiste el tema, Es la primera vez que me preguntan me pareció súper atingente, pero quiero volver un poco a cuando malinterpretaste mi pregunta y nos fuimos por el lado del personaje. Si en el 2006 todavía el discurso heteronormado, el discurso más heteropatriarcal estaba en boga, por decirlo de alguna manera, tú también has tenido una deconstrucción de tu forma de funcionar. ¿Cómo lo visualizaste? ¿Cómo has visualizado todo este proceso durante el tiempo? Porque los movimientos estudiantiles hoy día incluso se habla de la educación no sexista, se ha confundido muchísimo el tema, incluso hay gente como que dice, oh, ya no vamos a poder, no sé, estudiar la Revolución Francesa porque era machista, estoy inventando. Claro. Entonces, nadie dice eso, no se entiende. ¿Cómo ha sido tu deconstrucción en ese aspecto? Como creadora, además. Bueno, yo tengo la fortuna de haber trabajado mucho con mujeres muy involucradas en el feminismo desde hace muchos años. ¿Ya? Y eso me ha ido ayudando como a también despertarme y entender ciertas cosas, ciertas actitudes que son machistas, que las he tratado de ir dejando atrás. ¿Cómo cuáles? Desde el lenguaje, por ejemplo. ¿No me digas que eres de los que dice es niñita? No, nunca es, por fortuna, nunca se me ha ocurrido ni siquiera por intención, sino que no es parte de mi lenguaje. Pero, por ejemplo, lenguaje, no sé, quizás no es niñita, pero sí decir como, uy, ella. Ya. Eso que creo que es muy parte de nuestro lenguaje, Sí. Lo empecé a dejar muy atrás. Ya. O esos pequeños detallitos. El feminizar, el ridiculizar feminizando. Y darme cuenta de otras cosas que, no sé, pues de cómo uno se dirige a los homosexuales. Me acuerdo que estábamos trabajando en la Isla de los Pingüinos y tenemos un personaje que es homosexual, que es el J, y al principio había una trama que tenía mucho que ver con él siendo homosexual, con que su historia se tratara de él siendo homosexual. Ya, perfecto. Y pasamos por un proceso en el que nos dimos cuenta de que queríamos que él fuera homosexual, pero que eso no fuera un tema dentro de la película. Ya. Y si bien se menciona que es gay, que su historia no tuviera que ver con que era gay, sino que con otras cosas que tenían que ver con su condición social, Claro. que nos parecía... Que la orientación en realidad pasara como Claro. algo más naturalizado. Sí, que naturalizar que hay un personaje gay en la película, que es gay pero puede tener problemas que también puede tener otro heterosexual. Y nos parecía importante, por ejemplo, ese fue un proceso de deconstrucción, de llegar a eso. Y como persona también he tenido esos procesos y creo que hoy día ya está como de más decir como yo tenía actitudes muy machistas y ahora no, porque todos teníamos actitudes machistas. O sea, eso es parte del sentido común de que todos teníamos actitudes machistas. El tema es que ahora uno se esté cuestionando esas cosas y me parece que eso es súper importante. Ahora, yo no soy quien para hablar sobre las tomas feministas porque creo que eso le corresponde a una mujer involucrada a hablarlo. Pero a mí me parece que ellas son la verdad. Vivimos en un mundo en el que creo que es inconcebible no ser feminista o no acercarse al feminismo o no cuestionarse sus actitudes machistas porque hay que hacerlo, pues llevamos 12.000 años viviendo de una forma y ahora por fin se están cuestionando cosas que tienen que ver con quiénes somos los humanos, cómo establecemos los géneros, cómo establecemos nuestra sexualidad. Y creo que han pasado milenios para recién poder cuestionarnos a escala mundial eso. Y creo que no hay que estar del otro lado de la historia. Y en ese aspecto, Guille, ¿qué te pasa con el hombre por si la pongo? O sea, Claro. soy feminista por si la pongo. Que también se da mucho entre los progres.
Oh, soy súper feminista, no respeto a las mujeres, a ver si la pongo. Los partidos políticos que ahora se están declarando feministas. Claro, claro. Creo que se generan tendencias que tienen que ver con, claro, he visto esos como comentarios de por si la pongo ahora. Es que hay, o sea, quizás no está descrito así sociológicamente, pero yo conozco hombres súper progres. Feminismo como por conveniencia. No, para ponerla, o sea, literalmente para tener relaciones sexuales. De ahí viene el por si la pongo. Yo creo que sí, puede haber, así como también hay mujeres que se declaran feministas y no lo son, mucho. Digamos, no entienden nada. Sí, pero yo lo veo desde el heteropatriarcado, por eso te lo pregunto, porque creo que tú tenías un discurso bastante vanguardista. Entonces me llama la atención, no me llama la atención negativamente, simplemente quiero ver qué es lo que piensas al respecto, digamos, también como creador. Sí, yo desde luego creo que existen esas personas y mi opinión es que espero que desde esa posición de conveniencia para acercarse al feminismo entiendan el feminismo. Me da mucha pena. Yo también conozco gente que se declara feminista, hombres, que tienen actitudes que a mí me parecen aberrantes. Y me parece lo peor, pero sí hay hombres que son genuinamente feministas, que en el fondo es difícil pensar que un hombre solo puede tener la capacidad empática hacia una mujer solo por interés sexual. Obviamente hay hombres que sí. Sí, no estoy generalizando, estoy hablando de ese personaje. Y ojalá esas personas a través de esto empiecen a reflexionar sobre las cosas que hacen. Y hay hombres que no. Ahora, yo creo que sí es bueno que aunque sean estos tipos que lo que tú dices de por si la pongo, creo que es bueno que existan porque generan conversación. Y al final me parece que todo este movimiento del feminismo, lo más importante que trae es el generar discusión, el generar, discutir sobre los distintos feminismos, sobre las actitudes, sobre las personas que están por una u otra razón siendo parte de este movimiento. Creo que desde ahí viene esa deconstrucción del análisis, de la reflexión, de la crítica. Y eso es lo que tú haces, generar discusión y conversación. ¿Por qué nace ese interés también? En las películas, en el cine. Eso es lo que tú estás haciendo. No solamente con Desalojo, no solamente con La Isla de los Pingüinos, también con El Último Lonco. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta... ¿Por qué te da risa? Porque yo creo que tiene que ver con mis inseguridades. A ver. Yo soy muy crítico de mis propias convicciones. Y creo que me gusta aportar a la discusión. Por ejemplo, cuando estuvimos escribiendo La Isla de los Pingüinos, discutimos mucho. Fueron discusiones que eran muy sobre la narrativa, pero tenían que ver mucho con nuestras posiciones políticas. Perfecto. Somos 3 guionistas, Javier Muñoz y Javier Amoraga. Y, por ejemplo, Javier era muy paredista. El personaje que es Paredes, que es un personaje muy político, que cree en los intereses personales, pero también en los cambios paulatinos. Y yo soy mucho más laurista, que es nuestra protagonista que quiere cambiar el mundo, pero tiene que ser ahora y de forma radical. Y tuvimos discusiones políticas y nos gustó que pudimos llevar esas mismas discusiones a lo que fue grabar la película con el resto del equipo y después a mostrarla y que las personas dijeran, no, pero yo estoy súper a favor de Paredes. Y nos gustó poder transportar eso hacia lo otro, porque también me ha hecho cuestionarme mucho qué creo yo. Si de verdad creo en lo que cree un personaje o creo en lo que cree otro. Lo mismo, por ejemplo, que hablábamos del feminismo. ¿Qué creo yo sobre los distintos feminismos? ¿Cómo me planteo frente al mundo? ¿O cuál es mi posición como hombre frente al feminismo? Mis convicciones cambian constantemente por lo mismo, porque estoy criticándome mucho a mí mismo, las decisiones que tomo, las actitudes y acciones que ejecuto en la vida, y creo que por eso también he tratado de hacer estas películas que son procesos de reflexión en sí mismos, hacerlas y luego mostrarlas. Y en ese sentido, cuando tú desarrollas un proceso de reflexión en sí mismo, tomando tus propias palabras, ese proceso de reflexión logra cambiarte a ti. Hay un concepto en estética muy bonito, que es que la obra de arte vive en tanto el receptor logra cambiar.
O sea, porque ella es estática. Yo voy a ver la isla de los pingüinos 500 veces, va a ser siempre la misma isla de los pingüinos. Sin embargo, voy descubriendo cosas y eso finalmente me cambia a mí. ¿A ti te cambió como creador? Sí, totalmente. ¿En qué aspecto? Crecí mucho, bueno, como cineasta, desde las decisiones que tomé, muchas cosas. Un proceso de hacer una película es algo que es difícil explicarlo a mucha gente, pero es un proceso muy largo. Entonces uno desde que tiene la idea hasta que la ves terminada, ejecutada en la pantalla grande, pasaron muchos años y uno cambió. Y es difícil escribir porque uno, mientras escribe, no sé, un proceso de 2 años, por ejemplo, de escribir un guión, uno va cambiando como persona y uno está trabajando con personajes que cambian, pero uno ya no piensa tampoco lo mismo que cuando partió, entonces vas trabajando de nuevo sobre el guión, vas cambiando diálogos, vas haciendo, por ejemplo, lo del personaje de Jota que te contaba, o el hecho de que, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con mi percepción sobre el movimiento estudiantil, de que partí, por ejemplo, queriendo hacer una historia heroica y terminé haciendo una historia de antihéroes, de perdedores, de este colegio que a nadie le importa, un poco por ese proceso de cambio, ese proceso de tratar de madurez que uno tiene como autor, al momento de hacerla. Y ya viéndola en pantalla grande, yo creo que aún estoy viendo ese cambio, pero no sé hasta dónde está llegando. ¿En qué sentido? Porque la película lleva, no sé, un mes en cartelera. Le dio bien, Y sí, hemos tenido muy buenas críticas. Sí. Y creo que aún estoy pasando por ese proceso de enterarme de lo que está sucediendo. Así que yo creo que si voy a cambiar, que es lo más probable, por lo que te decía que soy un poco inestable respecto a mi pensamiento, yo creo que se va a dar allá en un par de meses. Una vez que esto termine, que este proceso de catarsis igual, que es mostrar una película en el cine, ya vaya desapareciendo. ¿Te cuidas del ego? Porque ser director tiene una cosa media complicado. Omni todo. Sí, yo soy una persona que escucho mucho. Cuando estoy trabajando como director, me gusta escuchar porque siento que estoy trabajando con otros autores también. El elenco, mi director de foto, mi directora de arte, la gente que está ahí. Creo que todos, como tienen formaciones distintas, además todos son autores. Y todos pueden aportarle una visión que sea más integral para la película. Lo mismo el hecho de trabajar con otros guionistas. Yo tengo 28 años. Me parece que yo no he vivido tanto como para poder construir un relato así que tenga tantas capas de profundidad, como si me lo puede entregar el escuchar a personas que han vivido cosas distintas a mí. Sin embargo, igual traduces esa experiencia. O sea, tú claro, haciendo un filtro. Termino siendo el filtro, un canal sí. Para poder llevar eso a la pantalla. Entonces, yo veo un poco la dirección desde ahí, del saber escuchar, del poder comunicar el sueño que uno tiene, pero saber escuchar el sueño de las otras personas que están trabajando con uno. Pero sí me cuido mucho del ego porque al final uno está trabajando con imagen, y no solo la imagen de la película, sino también la imagen de uno mismo. ¿Quién es Guille Sorens? O sea, al final el autor igual está en la película. Sí, pues. La película dice mucho de ti, digamos. Sí, totalmente. Que es algo que la gente se le olvida, que lo que uno dice habla mucho de sí mismo, en bromas, en todo, en la vida, digamos, como uno comunica. Y en ese aspecto, ¿qué elementos son los que tú rescatas también de ti en la película? O en las películas. A mí me gusta, creo que hay algo que me representa mucho en la película, que tiene que ver con mucho conmigo, que está en la Isla de los Pingüinos, que es que yo no me tomo muy en serio, a mí mismo. Y la Isla de los Pingüinos, en general los personajes que están ahí tampoco se toman muy en serio ellos mismos. Ellos pasan por crisis emocionales, por momentos intensos, pero se están riendo un poco de eso ya en los minutos siguientes. Todo es muy intenso y que es muy propio de la adolescencia. Sí, claro. Pero al mismo tiempo te tomáis las cosas con humor, po. Sí, te reís finalmente. Sí, y sobre todo está ahí, el 2006 eran cabros, y es como el núcleo de la película esto, que es,
somos adolescentes que están tratando de cambiar un país entero, pero en nuestro tiempo libre estamos jugando videojuegos, estamos viendo anime, estamos hablando de dibujos animados, de del niño que me gusta, la niña que me gusta. Entonces esa cosa que se da, por ejemplo, en una toma de un liceo, tiene mucho que ver también con cómo yo vivo esas cosas. Yo a veces estoy destrozado, por ejemplo, he leído críticas de la película, que afortunadamente son como una o dos, que me dolieron mucho. Ya. Pero después, no sé, al momento siguiente estaba pensando en memes sobre esa crítica, como que igual me daba risa las cosas que decían, un poco burlándome de mí mismo, porque les encontraba razón. Po. ¿Qué es lo que te dolió de esas críticas que decían? A ver, había una... Bueno, por ejemplo, hay algunas críticas que he visto que tienen un poco que ver con cómo uno se enfrenta a la película, de que mucha gente va esperando ver una película que sea como la épica del movimiento pingüino. Ya. Y no es una épica, po. Pero igual en algún punto yo quise hacer una épica. Entonces como que me duele un poco que digan que a esta película le falta épica porque yo sentía que hay momentos que son súper épicos. Pero no resultaron. O de repente actuaciones... hay algunas críticas que hablan sobre las actuaciones, pero otras que celebran las actuaciones, entonces a mí me genera... Bueno, eso tiene que ver con la percepción del crítico, digamos. Sí. Es como la volada de cada... La gente se le olvida que el crítico también tiene una volada creativa, en definitiva. Que ellos quieren, también ellos están haciendo una película mientras ven la película. Exactamente. Bueno, como todo espectador. Sí, como todo espectador. Hay algo que me llama la atención también, Guille, que tiene que ver con el relato que tú desarrollas. Incluso me doy cuenta aquí en la conversación que tiene que ver con personajes perdedores. Lo mezclo un poco también con la historia del Último Lonco, donde en definitiva tu personaje se dibuja como un tipo que se sostiene desde una perspectiva, comillas, dolorosa, uno podría pensar en esto del paso del tiempo y casi como de la competencia generacional. Sin embargo, también está esta otra visión como del humor. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese dibujar esos personajes en ti? Porque también nacen desde ti, con tu grupo, obviamente, de guionistas y todo. ¿Hay algo que tenía que ver contigo eso? Sí. ¿Hay un juego como medio disociado entre melancolía y felicidad? Sí, bueno, a mí me gustan mucho los personajes perdedores. Ahora creo que en general... A la gente que se dedica al cine... ¿Te gusta el Pato Lucas, entonces? Sí, me encantaba. Es un gran perdedor. Creo que en general yo creo que a los cineastas y a los artistas les gustan los personajes perdedores porque también nadie se considera un ganador. Es difícil crear cosas desde creerse un ganador. Como que, no sé, cuando te crees un ganador no sentís la necesidad de crear algo, creo. No sé, nunca me sentí un ganador. Ok. Me gustan mucho estos personajes. Que cuentan un poco desde la honestidad. Las dos películas, El Último Lonco y La Isla de los Pingüinos, las escribí con Javier Muñoz y yo creo que los dos nos sentimos muy así, como personajes que... a mí cuando chico era muy tímido. Por ejemplo, en La Isla de los Pingüinos yo tenía mucho del personaje de Martín, de súper enrollado, como que me gustaba el cine y me creía... Y me creía un tipo así como intelectual porque había visto una película de Antonioni y era como, no, pero es que este es el cine de verdad. Y había visto una, entonces en verdad no tenía idea de nada, pero yo me enrollaba con eso. Muy de ser adolescente también. Me gustan estos personajes, me gusta mucho las situaciones de personajes miserables, pero que se toman estas cosas con humor, que nada es tan en serio, que nada es tan terrible en la vida, que nada es... de repente a veces uno se hace problemas que son imaginarios. Por ejemplo, en El Último Lonco pasa mucho eso, y en La Isla de los Pingüinos también, de que los personajes que sufren de más por cosas que le están pasando. Que se están enrollando mucho más de lo que deberían por cosas que de repente no son para tanto. Me gusta mucho trabajar con eso. Tiene una visión como de la realidad bien potente, de la realidad emocional en realidad, o sea, como que dibujas bien en el sentido los sentires. Sí, y me gusta, y me gusta mucho en el cine abrazar esas emociones. Por ejemplo,
a mí me ha costado mucho acostumbrarme al cine que tiene una patita en Hollywood y que también tiene una patita en el cine independiente, el cine como independiente más autoral, que tiene que ver con alejarse mucho de las emociones, de alejarse de alejar al espectador del involucramiento con los personajes, Ya. y que también pasa mucho en Hollywood, pero por el otro lado de que es esta cosa, no sé, pues de los Avengers, que es que cada vez que va a pasar algo terrible hay un chiste, y uno no se involucra tampoco emocionalmente. Medio brechtiano, así como, Claro. como sacarte de la trama. Uno por la parte intelectual y el otro por el parte de tratar de ponerte chistes constantemente. A mí me gusta mucho tomarme con humor las tragedias, pero creo que cuando hay algo que es emocionalmente terrible, tiene que ser emocionalmente terrible. Si hay algo que es feliz, tiene que ser feliz. Si hay algo que te debe generar una lágrima, que te genere una lágrima. Como que a mí me gusta mucho abrazar esa emoción. Creo que el cine tiene esa capacidad de hacerte pasar por una montaña rusa de emociones y un viaje emocional que a mí me parece muy interesante y yo lo disfruto mucho como espectador viendo una película y me gusta poder aplicarlo. Creo que hoy día hay muchos autores que se alejan de eso y a mí me encanta eso. Me Profundizar encanta ese tipo de profundizar emociones. eso. Hay gente que le tiene mucho miedo a lo cursi. Yo no le tengo, yo enfrento eso. Me gusta enfrentar lo cursi y decir, no, esto no necesariamente tiene que ser cursi para emocionar. Bueno, además lo cursi no tiene por qué ser Y lo malo. cursi puede ser muy Puede bueno. ser muy bueno, muy bueno. Algunas de las grandes películas que a mí me toca mucho en clase, vemos películas de autores como, no sé, Kiarostami, no sé, Ozu, directores que son los grandes maestros del cine oriental, europeo, abrazan las emociones, o sea, hay momentos de tristeza que le ponen una música triste, que buscan el plano, la luz, todo para poder generarte una empatía emocional con los personajes que es increíble. Y te hace ver un fragmento de una película, pero emocionarte igual aunque no sepáis lo que está pasando. Perfecto. Y me gusta eso, me gusta mucho eso que ellos abrazaron lo cursi y son los grandes maestros del cine, entonces no hay que alejarse tampoco de eso, no hay que tenerle miedo. Creo que hay Eso mucho miedo. es bien chileno también, Sí. como esta cosa como el placer culpable. No es que placer culpable. ¿Te gusta, no sé, José Luis Perales y quién es él? No te gusta, punto. Sí, No es y también terrible. ser honesto con Claro. uno mismo. A mí me gustó mucho Leerle a los pingüinos. Tuve mucha honestidad, o sea, tuve mucha libertad para ser honesto con poner la música que me gusta, que los personajes hablaran de cosas que me gustan, de que sus pasatiempos eran los mismos pasatiempos que tenía yo. Y en ningún momento hubo una pretensión de querer mostrar algo como para representar algo distinto a lo que somos los autores, sino que fue ganas de, por ejemplo, ya nos encanta Digimon, ya que los personajes hablen de Digimon. Nos encantan los prisioneros, ya que el personaje escucha a los prisioneros porque aparte es adecuado. Entonces como que creo que cuando el cine es honesto eso se nota también. Guille, la verdad es que se me pasó volando, me quedé con miles de cosas, quería que habláramos de los millennials, quería que me contaran nuevos proyectos, pero bueno, esto pasa en este tipo de cuestiones. Y estos tipos son los que marcan el tiempo. Sí, Así que, nada, gracias por venir, gracias también por tener la capacidad de mostrar y de entregar cosas. Yo soy un amante del cine y siempre aplaudo a la gente que se atreve a hacer cine. A pesar de que siempre me ha gustado más desde la perspectiva teórica. No haría cine, pero me parece precioso que la gente haga cine. Así que gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes Y sigue no siendo machista. lo haré.